Es Fabián Cárdenas que nos acompaña hasta ahora. Fabián, bienvenido. Muy buenas tardes, Pablo, y para toda la audiencia del canal Caracol. Claro que sí, Fabián. Quiero que arranquemos por esto último que mencionábamos con María Teresa, porque está hablando Reino Unido de que también tiene una participación más activa en este conflicto. ¿Esto qué significa? Pues en este momento el conflicto deja de ser únicamente un escenario coyuntural o subregional de Oriente Medio o Oriente Lejano, como algunos llaman a Irán, y empieza a tener un impacto global, precisamente por los efectos no solamente que tiene en materia de agendas de derechos humanos, sino los fuertes impactos económicos que tiene al ser una de las reservas petroleras más grandes del mundo y por supuesto empiezan a llegar los aliados, ¿no? El Reino Unido como uno de los mayores aliados de tradición de los Estados Unidos y valga reiterar, otro de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, alistándose los bloques de las potencias para entrar a opinar y a intervenir en el marco de este conflicto, Pablo. Cuando usted dice que el conflicto toma luces globales, ¿cómo podemos ampliar esa información para que los usuarios lo entiendan? Pues esencialmente significa que ya deja de tener una connotación meramente local en la medida de los efectos, sobre todo que tiene en la vida cotidiana de las grandes economías del mundo, Pablo. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos a las grandes economías europeas entrando en conjunción con la actividad de los Estados Unidos precisamente para tratar de generar un balance de lo que puede afectar comercialmente y geoestratégicamente el Oriente Medio. Digamos, para los neófitos, este es un conflicto que pasa de ser solo algo anecdótico, digamos, de derechos humanos, para entrar a tener efectos económicos directos en todos los pueblos del mundo. ¿Cómo lo empieza a notar la gente? Con aumentos en los precios de la gasolina, aumentos en los precios de las cadenas de producción, del transporte y por ende de la economía como tal. Entonces, eso es lo que empieza a pasar cuando un contexto de esta naturaleza entra a tener efectos globalizantes. Fabián, tengo una información a esta hora importante y es que el precio del petróleo Brent en las primeras operaciones ya reporta un incremento importante. Esto, por supuesto, tiene que ver con ese cierre allí del estrecho de Hormuz que es tan importante. ¿Cómo analizarlo? ¿Cómo entenderlo? Esto era además previsible, ¿no? Claro, lo que la gente tiene que entender, querido Pablo, y todos los espectadores, es que cerca del 25% de la producción de petróleo del mundo pasa por un pequeño estrecho marítimo llamado el Estrecho de Hormuz, el cual está de algún modo rodeado por las costas de Irán al norte y de Omán al sur. Y en la medida en que el conflicto se arrecia, obviamente empiezan a generarse sonidos de alerta para el transporte de los grandes navíos petroleros que pasan por ahí llevando petróleo, llevando gasolina y llevando gas licuado, muy importantes para el suministro energético mundial. Cuando el estrecho de Hormuz se cierra y se suspende, y debo aclarar que no es un cierre legal, porque realmente no hay ninguna organización internacional que administre el estrecho, como decir el Canal de Panamá, y tampoco el propio Estado de Irán puede cerrar el estrecho porque allí hay paso inocente a la luz de la Convemar, pero cuando Irán lanza estas alertas rojas, obviamente esto desestimula a los navíos internacionales para que sigan transitando con normalidad, se da un desabastecimiento energético global y a menor oferta de energía en el mundo, el precio inmediatamente sube. Ahora, el precio puede subir, Pablo, no solo porque disminuya la oferta de la energía, sino aún por la expectativa de que la oferta disminuya en los próximos días. Entonces, de manera preventiva, muchas cadenas de suministro empiezan a recoger almacenamiento de petróleo, gas licuado, precisamente preveyendo la longitud del conflicto. Y cuando sube la energía, sube todo en el mercado. Como estamos anunciando que sube entonces el precio del petróleo, ¿Colombia se ve o no beneficiado?
Esto es parcial, querido Pablo. De pronto, Colombia, lo que es Ecopetrol, en lo que significa las exportaciones de petróleo de que se producen en Colombia, por supuesto, resulta en un beneficio para Colombia porque entra a ganar más. ¿Sí? Y el dato es este. Antes de que estallara como tal este conflicto el fin de semana, el precio del barril rondaban los 70, más o menos $70, Pablo, pero luego del conflicto se aumentó casi a $80 y los expertos dicen que puede llegar a $100. Entonces, cuando Colombia vende petróleo, le beneficia directamente a Ecopetrol. Pero tenga presente, Pablo y queridos televidentes, que Colombia es un país que mantiene su economía por cuenta de muchos suministros que se importan del exterior en dólares. Y es más lo que se importa en materia prima que lo que se exporta en petróleo. Y esa materia prima sube de precio. Y entonces los precios de las cosas en el mercado cotidiano empiezan a subir. Para un país que depende en gran medida de la importación de materias primas, el efecto es nocivo en el mercado, mientras que para economías mucho más independientes, pues el efecto es global muy positivo. Pues Fabián, le quiero agradecer mucho, muy importante su participación en este espacio. Fabián Cárdenas, experto en Derecho Internacional, gracias por estos minutos con nosotros en Noticias Caracol en Vivo. Gracias, Pablo. Un cordial saludo.